Nos encontramos en el corazón del resguardo indígena provincial, ubicado en el municipio de Barrancas, La Guajira, Colombia. Y hoy hablaremos del proyecto de viveros forestales en el resguardo. Mi nombre es Ailín Acosta Puchaina, soy coordinadora administrativa del proyecto Vivero Forestal Provincial. El origen de este gran proyecto fue mediante una propuesta planteada por la empresa Cerrejón. Ya luego con las autoridades tradicionales estuvo en un proceso de diálogo, llegaron a un acuerdo para que se ejecutara este proyecto dentro de la comunidad, donde actualmente está beneficiando a más de 20 familias. Un equipo de trabajo conformado por 18 personas, entre 2 coordinadoras. Dentro del proyecto soy supervisor de campo. He sido la persona encargada de toda la producción actual que tenemos. Ha sido de gran impacto positivo dentro del resguardo. Más allá de ser un ingreso económico, es el objetivo principal que tiene, que es producción de especies nativas. Hacen parte de la conservación del bosque seco tropical, uno de los bosques más amenazados, para el proceso de rehabilitación y compensación de la empresa Cerrejón actualmente. Los viveros permiten controlar más el proceso de germinación, riego y climatización de las plantas, lo que garantiza mayor estabilidad y preservación de las plantas nativas. No busca reemplazar el método tradicional, sino de complementarlo. En cambio, la siembra tradicional nos permite y garantiza una identidad, autonomía y defensa del territorio. Sabe que win anas tomaka produce que te winca te hachite tu semilla que anas toma. Eso sí, la luna sí tu me iguante naca, porque no se puede sembrar en creciente. Tú sabes que el agua tu winca es para puro mantener para que no se seque. Entonces cuando la lluvia cae, mira, eso empiezan a florecer, empiezan a echar frutos. Tú sabes que aleja tanto maleiwa y allá los maíz. Hoy acá nosotros andamos con mucha vuelta para sembrar. Agua limpia y tumacal, ya sobre para tu huyaca o apunaje. Porque tu vivero que hay chits, tu semilla una matera ahí lo dejan crecer, ¿verdad? Lo dejan crecer, entonces ya entonces a las niñas. En cambio nosotros no es enterrado. Que saca huella que solamente con la fe nada más de que se va a dar. Yasmina nos habla sobre la situación actual del suelo que en estos momentos se están reforestando por medio del vivero forestal. Ese suelo ya no es el mismo ya de que tú pises el terreno en sí, porque ya Cerrejón se encarga de hacer una capa de 30 o 40 centímetros de suelo sobre el estéril ya inerte. Entonces es de lógico de que las plántulas no es área apta para ellos. Ahí sobrevivirán las que puedan, y así como hay unas que se adaptan, hay otras que no se adaptan a esa área. Nos visionamos a ser unos emprendedores a mayor escala, de contribuir al medio ambiente, a las cuencas hídricas, a todas las áreas que hay que reforestar dentro del país colombiano. Este es un reportaje realizado por los escuelantes del tercer ciclo formativo de la Escuela de Comunicaciones Guayú, Jayariyú Farías Montiel, con el apoyo del Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes.